Después de 3 horas de conectar cámaras, micrófonos, audio y todo lo que se necesita para un archivo multimedia como el que están a punto de ver, en nuestro tercer intento de comenzar a grabar, por fin declaro inaugurado el podcast de la revista Balompié. Obed Ruiz, el productor editorial de la revista, bienvenido seas a este espacio nuevo. Muchísimas gracias, Eder. Bien dicen que las cosas llevan su buen tiempo y así como la revista tardamos 3 meses en sacar un número nuevo, pues también el podcast tardó en el montaje tantito. Pero ya quedó. Aquí estamos en el podcast que nadie pidió, por supuesto, pero que, no, la verdad sí me lo pidieron. Sí había mucha gente que me decía que hiciéramos algo del canal, algo de leyendas del fútbol mexicano, pero qué mejor que agarrar el pretexto de la revista para explicarles de qué se va a tratar este podcast. Se va a tratar de la revista. 100% revista Balompié. 98%. Sí, bueno, nos podremos ir ahí en algunos temas, fútbol, la gente, pero sí, es el tema central. El objetivo de este podcast es, por supuesto, promover la revista, explicarles cómo nació la idea, no solo este capítulo, sino de todos los que hagamos en el futuro. Seguramente uno cada 15 días, esa es nuestra idea inicial. Si todo sale bien y funciona, quizá podamos hacer uno por semana, aunque bueno, eso lo iremos diciendo sobre la marcha. Queremos contarles cómo surgió la idea de la revista, cómo se generan los temas que publicamos, cuál es el proceso editorial para poder publicar un libro cada 3 meses, porque esto es un libro, aunque nos encanta llamarle revista. Es un libro y la intención es ahondar en todos los temas que publiquemos, que saquemos a la luz. Pues precisamente dices, es un libro, cada una de nuestras ediciones tiene 144 páginas, no es para menos, más de 25 textos, entonces de alguna forma también hay muchísimas historias que contar y muchísimas cosas que aunque nosotros queríamos contar, no teníamos espacio, pero bueno, ya también como dices, con los otros invitados, con las demás plumas, con los mismos protagonistas que poco a poco irán sumándose a este podcast de Balompié, pues vamos a irlo nutriendo. Nos vamos a tener que ir acordando de todo lo que ya habíamos grabado para intentar repetirlo poco a poco, empezando con el recuerdo de las revistas viejas. Decíamos sobre Fútbol Total que durante la pandemia o aproximadamente en esos años dejaron de imprimir y se empezaron a dedicar exclusivamente a lo digital, tanto en su página web como en redes sociales, que ahora es donde veo que están mucho más activos, y que se extrañaba bastante tener fútbol en papel. Tener esa sensación de ojear y encontrarte algo nuevo cada página y que sea exclusivamente de fútbol. O incluso no solo las revistas, también los periódicos que han disminuido ahí en sus tirajes o que se han ido 100% a digital. Record desapareció, bueno, dejó de imprimirse en el 22 después de Qatar, ¿no? Fue lo último que imprimieron. Correcto. Ahí justo tú recordabas bien esos especiales de cada 4 años mundialistas, ¿no? Sí, y decíamos específicamente cuando Record hacía bien las cosas y específicamente cuando Enrique Bombeas no era parte de su plantilla. Y también nos quejábamos sobre su última publicación, que según él fue su community manager, por supuesto que no, diciendo que Marcel Ruiz se vendió, sin pruebas, por supuesto. Parte también, ¿no?, de la democratización de los medios, de que la bandita se ha malbaratado también la opinión, el periodismo deja de ser periodismo y ahora ser opinólogo es casi igual a ser alguien que tiene la noticia, ¿no? Sí, es que es tan fácil conectar tu micrófono, poner tu cámara y empezar a hablar y hablar y publicarlo en internet, lo cual está bien, no está mal que lo hagas. El problema es cuando, como se ha hablado últimamente en muchísimos espacios, ¿por qué el periodista deportivo comenzó a tomar un bando de forma obligatoria prácticamente a raíz quizá de la escuela de José Ramón Fernández, que cuando él lo hizo era algo que se necesitaba, como bien dice Ricardo Lopezí en su primer artículo de la revista Balompié, que se llama el antiamericanismo impostado, cuando el América era dominador no solo de la cancha, sino de los medios, de todo el poder que ejercía sobre el fútbol mexicano, era necesaria y obligatoria una figura como José Ramón Fernández y una escuela en contra de este sistema que era el dominador. Pero hoy en día, 40 años después, 30 años después, ya no es solo estar en contra del sistema, sino ser parte del sistema y al mismo tiempo fingir que criticas al sistema, pero manteniéndote con las mismas
formas del propio sistema. O incluso también el mismo América, ¿no? Que de tanto tiempo fue el ódiame más y que disfrutaban y aprovechaban y era superlativo esta idea de soy el malo, pero dentro de mi narrativa soy el bueno. En su último título ya es el ámame más, ¿no? Ellos mismos tienen como este mismo juego de nosotros somos críticos de nosotros mismos, pero al mismo tiempo también tenemos cierto espacio, ¿no? Lo que quieren dar, un poco también ahí, saludo a David Faitelson que juró nunca ir y que ahora está por allá, ¿no? No, el otro día salió un video festejando los goles del América, ¿no? En el palco y todo, pero al otro día publicando en contra de... O sea, una podredumbre absoluta y total en el que a ti no te gusta decirle periodismo deportivo, pero sea como se llame, se está echando a perder de una manera brutal. Nosotros no buscamos de ninguna manera querer sentirnos los salvadores de lo que debería ser un oficio de rigor, pero intentamos tener un pequeño espacio en donde las cosas se hagan de la mejor manera y apuntar hacia esa objetividad y hacia ese disfrute del deporte sin necesidad de palabritas inventadas por gente que parece que es niños y que los adultos las replican y bueno, y gente como comentaristas que están en los medios de comunicación todo el tiempo hablando en los paneles y siempre repitiendo las mismas discusiones que no sirven absolutamente para nada. Y que también esa es una de las principales razones, ahora que lo mencionas, por las que nace Balompié, por no tener un espacio donde se pueda contar una historia, donde se pueda hacer un análisis, donde se pueda hacer una crónica, donde se pueda hacer una entrevista que esté bien bajada, donde se pueda hacer un trabajo de campo, ¿no? O muchas veces lo haces, sube, y dentro de la inmediatez del clic, las redes sociales y el scroll, se pierde y no tiene los merecimientos, simplemente por cuestiones de números, impacto, SEO, Analytics, como se quiere llamar a todos estos crecimientos, desarrollos tecnológicos, pues también están matando ahí a la pluma, que por cierto también mucho periodista, que justo no me gusta decirle deportivo, pero sí especializado en fútbol, que se dice periodista y que en su vida ha escrito o investigado, ¿no? Ya desde ahí empezamos con, diría la chaviza, con la red flag, ¿no? En este mismo canal, donde están viendo este podcast, el algoritmo ha destruido muchos documentales a los que les hemos dedicado horas y horas y horas de investigación, de ir a hemeroteca, de ir a lo más profundo del internet, de buscar periódicos viejos, buscar revistas, trabajos que en otros tiempos se hubieran repetido cada fin de semana en Clio o en Hazaña El Deporte Vive, que están muy bien hechos, pero la democratización de los contenidos provoca que ahora no solo no se hagan ese tipo de documentales, sino que sean muchísimo más cortos. Ahorita veíamos un reel de Televisa, ¿no? Que decía, te lo cuento en menos de 2 minutos. ¿Por qué, cabrón? Bueno, no es culpa de ellos, es culpa del consumidor, ¿no? Pero pues cuéntamelo en 5 minutos, aunque sea. O sea, explícame bien la historia, a detalle, y que no se me olvide al rato lo que vi. O simplemente también en las transmisiones. No sé si también recuerdas por ahí, digo, yo como aficionado de Pumas, a veces las transmisiones como cuando eran clásicos o partidos importantes, empezaban desde la conexión con Más Deporte a las 11 y te echabas una hora de previas. Te echabas una hora de previas de antecedentes históricos, de las veces que se enfrentaron en liguillas con cierto equipo, ¿no? Cruz Azul, con América, salían las alineaciones. Entrevistas con jugadores viejos, la entrada al vestidor, hasta pasaban cuando salían del vestidor, el himno de los Pumas que lo cantan antes del protocolo. El color de la afición, incluso se sentía también como la gente, ¿no? La gente afuera del estadio también, sí, claro. Estas cuestiones de color, pero era como qué se come, qué se bebe, qué se comparte, ¿no? ¿Qué hace la bandita? Tiempo, análisis del primer tiempo, resumen del primer tiempo, la tecnología 3D de TV Azteca, que yo no sé cómo lo hacían en el 98, que hacían que se veía perfecto, y yo no sé cómo no se puede hacer algo así ahorita en 2024. Que se veía mejor incluso que el PES, ¿no? Se veía desde la esquina la toma abierta. Sí, sí. Realmente era preciso, no era una invención, era preciso y giraba la cámara. Increíble. Y después del partido otra media hora de discusión de lo que pasó. A veces era hasta una, si no me equivoco era hasta una. O incluso también en los campeonatos te los pasaban todos. Te pasaban el festejo, la vuelta olímpica, incluso si no mal recuerdo te pasaban hasta a veces a los equipos cuando iban ya en su turibús o en su camión que estaban dentro de sus ciudades. De camino al festejo, sí. Y nosotros lo que estamos intentando hacer con la revista Balompié, por supuesto que no vamos a poder volver en el tiempo, por supuesto que no vamos a poder regresar a esas cosas con las que crecimos, pero sí
nos inventamos un espacio, un refugio, el último reducto, según nosotros, en donde las letras pueden perdurar, en donde el papel no caduca, en donde si tú lees el número 1 o el número 2 o el 3 o el 4 en 5, 10, 15 años, la información que encuentres ahí te va a recordar perfectamente a cómo era el fútbol en 2024. Y que yo espero que la revista pues llegue a muchos, muchos años más. Y que justo también es la idea, ¿no? Precisamente con lo que estábamos hablando de las redes y de la inmediatez y del cambio de los contenidos, lo puedes revisitar y sí, claramente, si no es la Copa América de 2024, puedes ver perfectamente cuál era, pensando a 10, 20 años a futuro, nuestra realidad, dónde estaba la selección mexicana, ¿no? ¿Qué representaba Santiago Jiménez lamentándose la falla más clara, la falla de la oportunidad más clara que tuvo en una Copa América donde se pensaba que iba a ser la estrella y que simplemente fue parte de la seguidilla de descalabros que ha tenido la selección mexicana desde hace ya incontables años, ¿no? Sí, y como decías hace rato, ¿no? En una de las múltiples intenciones de grabar, que la Copa América no es lo único que podemos recordar en la revista, porque de la Copa creo que son como 30 páginas, ¿no? Del número. Se me hace que hasta un poquito menos. Que, Sí. que eso es algo muy curioso, ahora que hemos estado cerca precisamente de la afición, de la bandita que compra, que fuimos al encuentro camisetero, que fue la fiesta de presentación 2 del Balompié. Fiestota, Fiestota. Muy buena, por cierto. Apenas Cerveza de recuperándonos. Sí. Pero mucha gente preguntaba, sí me interesa, está bien hecha, tiene buenos contenidos, pero toda es de la selección mexicana, toda es de la Copa América, que eso me parece muy curioso cómo también nosotros nos hemos, y digo nosotros porque incluso a veces a ti y a mí nos ha pasado cuando estamos leyendo los interiores de las revistas, que cuando se marcan ciertos cuadros o ciertos saltos de columna por condiciones de color o de diseño, decimos como de, güey, no, es que no se sigue leyendo aquí abajo, se sigue aquí arriba, pero nosotros también estamos tan desacostumbrados a tener la revista en físico y a leer en ese formato que se nos complica, ¿no? Sí, tú ves la portada del Chaquito Jiménez y te imaginas que toda la revista va a tratar sobre o él, o la selección, o la Copa América, porque ya no te acuerdas cómo funcionaban las revistas, que la portada era el tema principal del interior. Y además vas a encontrar otra información. Y no culpo a la gente, es normal, porque nos las quitaron, nos las arrebataron. ¿Por qué razón desaparecieron las revistas? Pues porque ya no había marcas interesadas en invertir publicidad en sus páginas, porque es más barato invertir en internet, en Facebook, en Instagram, en Google Ads, y llegarle a muchísimas más personas que las que puedes llegar a través de una publicación impresa. Y más rápido también, digo, más ahora que en el fútbol mexicano estamos atascados, son 7, 8 casas de apuestas distintas las que salen en la misma televisora en el mismo partido. Sí, casi al mismo tiempo. Ajá, exacto, lo que necesitan es el momio, cómo va cambiando. En una revista el momio no les funciona, pero en nada, al menos que fuera Islandia campeón del mundo en 2026, no sé. No aspiramos nosotros a llegar a las millones de personas a las que llega la televisión o el TikTok, pero si logramos conseguir 5,000 suscriptores activos que cada 3 meses reciban su revista Balompié y sus tarjetas de colección, que incluyen las tarjetas de colección, pues estaremos, aparte de que satisfechos como un negocio que funciona y que nos permite seguir funcionando, satisfechos de tener a 5,000 personas que están leyendo lo que estamos escribiendo, Obed, yo y otras entre ya casi yo creo que entre personas, el 1 y el 2 ya son más de 80 plumas, sin problema. Entre plumas, fotógrafos, ilustradores, diseño. Sí, de todo. La verdad es que si ustedes no han visto mucho sobre la revista, pueden encontrar la página web como balompié.mx. Ahí van a encontrar fotografías, videos y nada más, porque la revista es exclusivamente impresa. Como se dan cuenta, estamos luchando contra el 2024. Estamos luchando contra la realidad con unas hojas de papel en contra del escroleo permanente. ¿Viste que la palabra del 2024 para Oxford es brain rot? ¿Cómo se dice? Pudredumbre del cerebro. Y está relacionada con la altísima cantidad de contenido que consumimos, de contenido corto y muchas veces basura, que consumimos, porque por supuesto que yo consumo de ese contenido, lo quiera o no lo quiera, es lo que me entrega mi algoritmo. Y depende de nosotros decidir si queremos alejarnos de eso un rato y volver a
Ojear el papel, olerlo, sentirlo, disfrutar las fotografías, toda la imagen que le incluimos. Y que también esa lejanía a nosotros nos permite tener la cercanía para estar otra vez con los protagonistas. O de dedicarle ese tiempo de, ya no va a ser simplemente un video, ¿no? No va a ser el te lo cuento en 1 minuto, te lo encuentro en 2 minutos. Es como de, ok, si va a permanecer, si va a ser algo ya tangible, palpable, físico y que se pueda revisitar, obliga también, ¿no? Te obliga a tener cierta responsabilidad, te obliga a tener también cierta entrega, te obliga a tener cierta investigación, cierto desarrollo del oficio, que tal vez, como decías, no estamos inventando el hilo negro de nada. O sea, no es que esto no haya existido. Durante muchísimos años las redacciones lo hacían día con día. Y hay redacciones que lo siguen haciendo. Claro. O sea, nosotros hablamos obviamente desde la generalidad. Sí, ¿no? Y hablando también de la deportiva, porque las redacciones de noticias, de las noticias que realmente importan, lo siguen haciendo, ¿no? Pero... Algunos. Haciéndolo como pueden o como quieren. Pero las futboleras, pues ahora se dedican a lo digital. Y está bien, no pasa nada, no competimos contra ellos, ni siquiera competimos contra nadie. De hecho, a mí me encantaría que surgieran más revistas de fútbol. Por favor, hagan revistas de fútbol. Saludos a la revista Rival, que así se llama, Revista Rival, que muy curiosamente salió justo al mismo tiempo que nosotros. A mí me da mucho gusto, porque necesitamos que haya un mercado de gente que lee revistas de fútbol. Justo cuando la vimos, bueno, al menos mi primer pensamiento fue como, nos comieron el mandado, salieron 1 o 2 semanas antes que nosotros, las vimos en físico y fue como, nos comieron el mandado, ellos van a ser los pioneros en este regreso del impreso, del print especializado en fútbol, pero no, ya después precisamente pensándolo es claro, no sé, si más locos fuera de aquí, fuera de Balompié, tuvieron esa idea, tal vez no estamos tan mal. O tal vez simplemente somos 2 grupos de locos que no se encontraron y cada quien está haciendo lo suyo, ¿no? En Chile, ¿no? Acaban de sacar otra. En Chile se llama Revancha Magazine. Revancha. En Argentina que existe Un Caño, en Italia está la Undici, en Alemania está la Once Amigos, Libero y Panenka, también en España, France Football, L'Equipe. 442 todavía imprime. 442, sí, me parece que sí. Incluso en Japón hay una que se llama Shunyu, me parece, que es especializada así en fútbol. Qué bello, güey. Ojalá que no solo la revista Balompié, la revista Rival, sino que más personas se animen a volver a intentar el papel. Además, en los últimos tiempos, a nosotros los millennials nos están vendiendo una cantidad inagotable de nostalgia. Y si la nostalgia también puede estar aquí en la revista, pues qué más chido, ¿no? Vamos a contar un poco sobre el origen de la revista y ya después nos vamos al tema principal del número 2. Buenísimo. Pues la revista está a punto de cumplir 1 año. En realidad tenemos 2 ediciones apenas. Acaba de salir precisamente el número 2. El número 1 salió en agosto, mediados de agosto. Pero bueno, la idea ya tiene desde enero, ¿no? Desde que sueltas aquella publicación en Twitter. Sí. La idea realmente la tengo en mi mente desde hace mucho tiempo. Cuando empecé el canal, yo quería publicar mis guiones como libros. Porque según yo estaban muy chidas las investigaciones. Ya luego me di cuenta que no, que había muchas cosas que corregir. Pero también después entendí que no había una manera fácil de convertir esos guiones en libro y que me faltaba investigar muchísimo tiempo para atreverme a publicarlo. Sin embargo, después de 4 años de hacer el canal, empecé a comprar revistas viejas de los años 30, la revista Fútbol, o Fútbol, porque antes tenía acento. Ambas, justo. La revista Fútbol Colección de Oro, que es de los 60s, y también por ahí compré Balón, ¿no? Que son como las de que empecé a coleccionar. Y ahí fue cuando me regresó el gusanito de querer volver a imprimir algo, de publicar algo, y empecé a masticar la idea, a pensarla, a revolucionarla en mi cabeza, y en enero en un programa en vivo dije, oigan, ¿qué onda? ¿Les gustaría hacer o más bien comprar una revista, volver a tener una revista de fútbol? Y como la gente con la que yo siempre estoy en mi programa vivo en Ruleta Rusa, pues nos caemos bien, obviamente me dijeron, sí, está chido, hazlo, y eso me dio muchas ganas, y ese mismo día en la noche, o al otro día publiqué en Twitter, y ahí fue cuando me escribiste. Correcto. A Obed lo conocí, me invitó a un documental de ViX. Sí, así es, fue en agosto de 2023, hace ya 1 año 4 meses, más o menos.
justo fue un documental para Copa 90 y ViX sobre fueron dos, uno sobre el Clásico Nacional y uno sobre el Clásico Regio. Yo estuve en el Chivas América. Correcto, en el Nacional. Véanlo, está en ViX. Y precisamente ya me ha tocado trabajar con Copa 90, con la gente de Apuntes antes, y me pidieron un historiador o alguien que supiera de la historia del fútbol mexicano. Yo no soy ni historiador ni me sé toda la historia del fútbol mexicano. Correcto, lo sé perfectamente. Pero por ahí pensé en varios nombres, nombres de peso, nombres que justo tienen tal vez tanto profesional como de oficio, sí pueden llamarse como tal, pero al mismo tiempo también era un contenido que no fuera acartonado, que no fuera cuadrado, que no fuera un documental como estos posrevolucionarios narrados de una forma aburrida, ¿no? Y como, ¿quién sabe? ¿Quién puede hablar? ¿A quién le latería? Por ahí tenía tu teléfono que nos juntó en un grupo. Carlos Larios. Pablo Larios. No, sí, perdón, Carlos No, Larios. Sí, Pablo ya, descanse en paz. Perdón. Carlos hijo, Larios, hijo de Pablo Larios, Sí. nos juntó por ahí en un grupo. Me parece que incluso también están Boser, está César de uniforme de la selección mexicana, mucha está banda Eric chida ahí. Lugo, sí, Sí, bastante bandita chida. Y bueno, justo dije como de, pues, igual y el Eder se lanza, te contacté, ahí se armó y nada, pues, ahí sí no puedo ponerme en contra del algoritmo, porque a raíz obviamente de ese encuentro y de esa cercanía me empezó a sacar más. Yo ya conocía me eché yo creo todos tus videos por ahí de antes de Qatar 2022, precisamente con la serie mundialista. Me quedé en Francia 98, ya no pude seguirme para las demás, pero a raíz de ahí me empezaron a salir más contenidos y curiosamente ese día yo no veo los programas en vivo, pero me salió tu publicación en Y en X, corto me antes escribiste, Twitter. oye, yo quiero entrarle, vamos a hacerlo. Y yo dije, bueno, yo realmente pensaba escribir un par de cosas, invitar amigos de la universidad y juntar gente a escribir. Pero el señor Obed resulta que ha trabajado con más de la mitad de la gente que escribe en este país sobre fútbol y me mandó una nota de voz muy larga explicándome todas las cosas que deberíamos de hacer para la revista, empezando por el manifiesto. ¿Te acuerdas que me dijiste, hay que hacer un manifiesto? Y yo, ¿qué es eso? Revisa el de Panenka y el de Libero, ¿no? ¿O cuál fue el que revisó? Panenka es el que lo tiene. Revisé el de Panenka y dije, ok, me gusta. Y entonces lo empezamos a escribir. Nuestro manifiesto tiene 11 puntos. Nuestros 11 mandamientos pamboleros. Por supuesto que son 11. Y en ellos simplemente son nuestras reglas de cómo escribimos la revista. No los vamos a leer porque nos vamos a tardar años, pero básicamente es, nos quitamos la playera de nuestro equipo para escribir sin tinta de colores, como dice el manifiesto, para no estar como la gente de la televisión, de la radio, que elige equipo, que elige bando, porque piensa que ese es el camino a seguir. ¿Quién les dijo? ¿Quién les dijo y por qué le creyeron que tenían que hacer eso, güey? ¿Que en la universidad te dicen que no hagas eso? Pero curiosamente ha sido mucha bandita joven dentro de su oficio la que empezó a ver una opción ahí, decir como, estoy estudiando, tengo ciertos espacios, tal vez debería aprovecharlo, ¿no? Pero bueno, digo, ahí también está el punto a favor de que ya hay muchos que empiezan a conocer balompié, empiezan a pedir información y también tienen ganas de escribir, ¿no? Me salté iba a decir mandamiento, el primer punto del manifiesto, el más importante. Escribimos fútbol sin acento, que debería decir sin tilde, pero sonaba muy difícil sin tilde. Entonces ya, sin acento, chingue su madre. Escribimos fútbol sin acento. ¿Por qué, Obed? Pues es un bonito juego. En realidad empezamos justo con escribimos fútbol, que ya decir hoy en día escribo fútbol es difícil, más allá de algunos libros o no sé, por ahí Rafa Ramos, que sí tiene sus buenos textos en ESPN. Algunas columnas en periódicos también, Exacto, como la de Murrieta que pero nos mencionó apenas. Pero contados, y estamos hablando de lo que se le llamaría precisamente como la vieja guardia, ¿no? Y espacios cortos, tampoco son tan largos. Correcto, lo que dices tú, casi todo es columna, es un poco artículo y opinión, no hay como tal un reportaje, una investigación y mucho menos. ¿Te acuerdas ¿no? que hasta Cuauhtémoc tenía su columna en el récord? Cuauhtémoc. Era una joya. Era en la misma época que Ramos Rizo, si no me equivoco. Y estaba Rulo, Sopitas, el francotirador, Medrano. Le entraba a esas columnas así todos los días. Lo leía al otro día porque mi papá se lo compraba en el camino al trabajo y yo llegaba en la noche y yo al otro día lo leía. O sea, yo leía el periódico de ayer. Como Ibas un día atrás. Sí. Pero así me los devoraba enteritos. Y justo, bueno, la primera parte es escribimos fútbol, ya más fútbol sin acento, porque, y esto es muy curioso, fíjate que me lo ha dicho colaboradores de Sudamérica y la banda que ha escrito con nosotros también de España, que nos dicen, ¿por qué? ¿Por qué dicen fútbol? ¿Por qué no le ponen acento? Claro. Y es, por supuesto, tú solito te acabas de dar la respuesta. En México decimos, a mí me gusta el fútbol. Bol. Juego fútbol.
Manuel de Tesanos Pinto, el chileno periodista que tiene un canal que se llama Balang, que está cagadísimo, por cierto. Él siempre se burla, entre comillas, hace el chiste de nosotros que dice fútbol, ¿no? Porque en Sudamérica dicen fútbol. El fulbo. El fulbito, que está bien bonito que lo digan así, a mí me encanta que cómo lo pronuncian. Pero nosotros no lo pronunciamos así, nosotros decimos fútbol. Y, y yo culpo al autocorrector, por supuesto, culpo a los smartphones, culpo a las redes sociales, porque durante décadas en México, en los periódicos, en las revistas, en la televisión, la palabra fútbol nunca llevó acento. Pero a partir de que escribimos en el teléfono y se cambia y se le pone acento, ahora todo el mundo le pone acento. Lo cual no es un error, entre comillas, pero si eres mexicano y lo pronuncias como fútbol, deberías escribirlo sin acento, ¿no? Y que no es que esté mal ni que nosotros queramos marcar una línea divisoria con la gente de Sudamérica o con la gente de España o con la gente de otros lugares hispanohablantes, ¿no? Simplemente es, claro, lo respetamos, ¿por qué? Porque también nos da identidad. Porque pon tú que sí, ok, en Sudamérica hay una amplia historia inglesa en su mayor parte o británica del fútbol, pero en México, como también ya lo hemos visto en un par de reportajes del buen Eric Lugo en la revista Balompié, en México también tuvimos una influencia española grandísima, que en España incluso también hoy en día lo acentúan, Claro. pero hubo al menos un par de décadas donde no se acentuaba la palabra, era precisamente fútbol. No, hay un montón de palabras del español, las combinamos con nuestros dialectos, nuestras lenguas originarias, y muchísimas palabras se cambiaron de entonación del castellano al que hablamos aquí en México. Entonces, es una forma también de rendirle homenaje al periodismo, al verdadero periodismo deportivo del pasado. Lean cualquier diario en la hemeroteca y van a ver la palabra fútbol sin acento. Y bueno, los demás mandamientos se los dejamos ahí en la revista para que ustedes los lean, porque quería que platicáramos sobre el reportaje principal del número 2. Octavio Centavo Muciño. El centavito Muciño. ¿Por qué? ¿Por qué pasar? Aquí yo te hago la pregunta. ¿Por qué pasar de una Copa América, de un Chaquito Santiago Jiménez, tal vez en su época prime, donde incluso se esperaba que fuera una de las grandes ligas, que está creciendo mucho en Feyenoord? ¿Por qué pasar justo de la actualidad hacia tal vez un personaje que ya no está activo, que ya ni siquiera está en este plano? El señor Pepe del Bosque nos orilló a que creáramos un consejo editorial, algo que, como les digo, yo no tenía contemplado cuando empezó la revista, porque nunca había hecho una revista y no sabía que se necesitaba algo como tal. Entonces juntamos a Ricardo López Sí, Pepe del Bosque, el señor Obed, un servidor, y antes del número 1, también Rubén Guerrero participó del número 1, y antes del número 2 nos juntamos para platicar sobre los temas que iban a estar en las páginas de la revista, ¿no? Para asegurarnos que todos los contenidos siguieran la línea del manifiesto y que fuera variado y que tuviéramos de todos los colores y que contáramos historias interesantes. Incluso también de géneros, ¿no? Ahí variarle artículo, reseña, claro, crónica. Correcto. Entonces, cuando hicimos, en el número 1 salió Relato Pambolero, que es una de las secciones, ya no sé cuántas secciones tenemos en la revista, no todas van a aparecer en cada número, vamos a ir variando, pero el Relato Pambolero del número 1 fue sobre la toma, o más bien el rescate del estadio de Irapuato por un grupo de aficionados de la Trinca, sobre unos guarros que estaban ahí queriéndoselo robar. Y para el número 2 pensamos en hacer otro Relato Pambolero, pero no teníamos un tema, y en la junta del consejo editorial, creo que tú preguntaste y yo te dije, el centavo Muciño, porque hace unos meses hicimos un contenido para Instagram y TikTok en el que yo conté la historia de su asesinato, porque si no sabían, el centavo Muciño fue asesinado, y es una historia que se conocía. Esto fue en el año 1974. Y en 50 años, la misma historia fue la que se conoció. Y esa fue la historia que yo conté. De hecho, ya me di cuenta que en el documental que está aquí en el canal de Alemania 74, hablo un poco del centavo Muciño. No lo vean, porque todo lo que dije es basura, está mal. Ahora lo sé, yo no lo sabía en ese momento, ahora ya lo sé. Y ahí te dije, puedo escribir cómo fue el asesinato.
Pero eran 2 páginas. Sí, O sea, era una pequeña crónica reviviendo lo que había pasado en ese momento hace ya 50 años. sí, de hecho, fui a la hemeroteca, mi intención era esa, ¿no? De hecho, lo pospuse porque era tan corto de hacer que dije, lo voy a aguantar, voy a seguir revisando otras cosas, voy a acabar del canal, no sé qué, y lo pospuse para septiembre. ¿Cuándo fue la junta? En Antes de agosto, estamos hablando finales de julio. finales de julio. Yo lo pospuse para septiembre. Un día voy a la hemeroteca, hasta grabé una historia y dije, voy a la hemeroteca, voy a investigar la historia del centavo Muciño, muy triste, lo mataron en el 74, no sé qué. Voy, empiezo a leer esto, leí el Ovaciones, y no solo leí lo del día del asesinato, sino lo de los días siguientes, y empecé a preguntarme, lo mismo que ya me había preguntado cuando hicimos el video, pero que en ese momento no profundicé. Me empecé a preguntar, ¿qué pasó con el asesino? Porque, ¿cómo fue la historia? ¿Cuál era la historia que nos habían contado hasta ahora? La historia que nos habían contado hasta ahora es que el centavo Muciño fue un día de 1974, el 31 de mayo, a un bar, que hubo un problema de borrachera y que fue asesinado. Y que el asesino escapó. Que el asesino escapó. Y eso, a grandes rasgos, es lo que contaban todos, ¿no? Lo que decías, lo contaba el Esto, lo contaban los periódicos de Guadalajara, incluso por ahí algunas declaraciones de ex compañeros. Claro, se conocía el nombre del asesino, Jaime Antonio Moldún Barreto. Eso no es algo que yo haya descubierto, eso es algo que se sabe desde 1970, desde el día del asesinato, porque hubo testigos, el dueño del restaurante, el cajero, otros personajes secundarios que estuvieron ahí adentro, meseros, el guarura del restaurante, Los 2 acompañantes del centavo. Jesús Prado, un exfutbolista que también estuvo en otro atentado un poco antes, creo que un par de años antes. 71. Ajá. Ujú. Y todos sabían quién lo mató, quién le disparó, porque el centavo murió 2 noches después. Bueno, 1 noche y media, porque murió en la mañana del 3 de junio. 2 noches y media, mejor dicho. Pero hasta ahí. ¿Y por qué escapó? Ah, porque era millonario, porque era influyente, eso se sabía. Pero hasta ahí llegó la investigación. Pero también llega hasta ahí porque es parte del sistema judicial corrupto mexicano que uno dice, ¿por qué escapó? Porque es millonario. Y ahí te detienes muchas veces, ¿no? Ajá. Incluso como investigador o como periodista o hasta como lector dices como, nah, no va a tener los huevos o no va a tener, no tiene con qué avanzar. O dices, ah, por eso. Ajá, y es como simplemente sé cómo funciona, ¿no? Ajá. Sé que dinero mueve todo, dinero Sí. le gana al balón, le Como de- gana texto. Ahora que detuvieron al Fofo Márquez, la primera reacción de uno, como ciudadano mexicano, es decir, ah, pero bueno, no va a tener un pedo porque es rico. Va a pagar su fiancita, va a pagar sus milecitos y va a estar en la calle como si nada. Correcto, correcto. Haciendo de las suyas. Digo, en este caso no sucedió porque, bueno, se hizo viral lo del Fofo, el Fofo Márquez, güey. Bueno, se hizo viral y por eso no quedó libre y aparte se acaba de declarar no culpable. Bueno, un muerto, mi carnal. Entonces, esa es la primera reacción, decir, no pasa nada, o más bien por eso pasó, por eso estuvo libre, porque tenía el billete para estar libre. Pero es justificable, ¿no? Incluso dentro de esta narrativa como lector o como aficionado dices como de, ah, claro, pues es que es intocable. Claro. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué Claro. le vamos a mover? Y yo le digo a la gente, Octavio Muciño Valdés era un ídolo, un absoluto ídolo del fútbol mexicano. Tenía 24 años recién cumplidos. Él cumplió en mayo y lo mataron en junio. Pues de hecho, la misma foto de la portada es un claro ejemplo de lo significativo que fue, ¿no? Sí, esta foto la tomaron el 10 de febrero de 1974 en Ciudad Universitaria, en un partido aburridísimo, 0-0, donde no pasaba nada, Pumas contra Chivas. Pero el centavo, que había sido tricampeón con Cruz Azul y que esta era su primera temporada con las Chivas, la 73-74, ya tenía 15 goles en ese torneo, le había ido bastante bien. Ese día no hizo nada, no metió gol, no dio asistencia, nada importante. Y aún así la gente se metió a la cancha porque la policía se fue, por supuesto que la policía se fue antes de que acabara el partido, y la gente se metió a la cancha para levantar en hombros a 4 jugadores, entre ellos el centavo Muciño. Es una fotaza que yo vi el día que hice la primera investigación en la hemeroteca. Esta foto la publicó el Esto al otro día de la balacera.
Supongo que también la han publicado el 10 de febrero, no regresé a revisar, pero esta la publicaron el 1 de junio, después de la balacera, y ahí cuando la vi se me prendió el foco y dije, ah, caray, me gusta esta. Bueno, lo pensé después ya como para portada. Pero sí, es como si hoy le dispararan, porque el asesinato del centavo fue con 3 balazos. El primero no le dio. El segundo, cuando el centavo intentó desarmar a su asesino, eh, se resbaló, cayó sobre un escalón, dio la espalda y el asesino le disparó 2 veces más. Una entró por un costado de su cuerpo y salió por un hombro. No le tocó ningún hueso y ningún órgano vital, pero la tercera bala entró por la nuca y se alojó en el cerebro. No murió instantáneamente, como les decía hace ratito. Lo operaron a la mañana siguiente, le retiraron esquirlas óseas, pero la bala no la pudieron sacar. Entró en estado de coma y murió en la mañana del 3 de junio del 74. Un caso con consecuencias distintas para los afectados, pero que también nos recuerda mucho al menos a Salvador Cabañas, ¿no? Incluso cuando se empezaron a hacer como las primeras pistas o a vislumbrar algunas de las cuestiones de lo que iba a ser el reportaje principal de Balompié, mucha banda decía y comentaba, ¿no? Es Cabañas, es Cabañas, es Cabañas, es Cabañas. Sí, y el de Cabañas es un caso entre comillas resuelto, porque se detuvo al JJ y a la Barbie, ya lo detuvieron a los dos, ¿no? Había el contador, ¿te acuerdas? ¿El contador era el mismo o era otro? No, según yo ese era otro. Era otro, Era ¿no? distinto a Era un JJ. tercero. Ajá. Pero era de esos que se vestía con polo y el caballo. Sí. Todo. No. Bueno, ese es un caso, digamos, que está resuelto y que afortunadamente Cabañas no murió. Se acabó su carrera, su pase al Manchester United, su título de Sudáfrica 2010. Pero no se murió. Entonces, yo lo que le digo a la banda es como si hoy asesinaran a Santiago Jiménez. ¡Pum, pum! Y en 50 años no pasará nada. Esa es la dimensión del asunto. Algunas personas en Facebook, saludos a toda la banda del Facebook, que siempre me deja comentarios muy bellos, me puso algo así como de, ay, eso ya está viejo, ya no tiene relevancia, no importa. El reportaje no se trata sobre el asesinato del centavo Muciño. El reportaje no se trata sobre el asesino del centavo Muciño. El reportaje se trata sobre un sistema judicial podrido que en 1974 dejó libre a un asesino multimillonario y que seguramente en 1994 sucedió igual y que hoy en 2024 no importa quién eres, si eres víctima de alguien con poder, es muy probable que nada suceda. Entonces, esa es la relevancia de haber encontrado esta historia y de publicar esta historia, que también fue de mucha suerte que se encontrara, la verdad. Pero también dicen justo que la suerte te encuentre chambeando, ¿no? Porque si no, como a raíz de esa historia de, vamos a revivir lo que pasó hace 50 años, que dice, órale, no me quedo con lo que hay en Google, vamos a aventarnos a la hemeroteca a ver qué pasa, ese hilo se fue jalando y se descosió el suéter, ¿no? Sí, obviamente no, me encantaría explicarte cada uno de los detalles, cada una de las pistas que seguí para poder encontrar la historia completa, pero mucha gente me pidió que al chile no quería que dijera su nombre. Y había un par de personas de Guadalajara que me dijeron, no papá, yo te cuento, pero no puedes poner mi nombre porque estoy acá. Entonces, mi primer informante me dijo, colecciona Ferraris. Porque yo regresé de la hemeroteca pensando, ¿qué está pasando? A ver, no entiendo. Empecé a buscar Jaime Moldum Barreto. Y yo dije, pues me sale la misma información, encontré un artículo en italiano que cuenta la historia muy bien. Yo tengo un libro de las Chivas que mucha gente conoce, donde hay una historieta que cuenta cómo fue el asesinato en el Carlos O'Willis de Guadalajara. Y me empecé a meter y no encontraba nada, y de pronto llegué a su plaza, porque tiene una plaza comercial en Guadalajara, la Plaza Mulbar. Y a partir de esa información seguí jalando del hilo y empecé a buscar en otras partes y me encontré un informante que me dijo muchas cosas, pero la más importante fue Jaime Antonio Moldum Barreto hoy en día es un reconocido coleccionista de Ferraris, internacionalmente reconocido. Yo dije, no mames, ¿cómo crees?
¿cómo crees que un asesino hoy colecciona Ferraris? Y bueno, ¿qué crees que sí? Empecé a buscar y ahí fue cuando se destapó la verdadera cloaca. No tanto porque coleccione Ferraris, sino porque el tiempo le permitió coleccionar Ferraris. La impunidad y la corrupción le permitió llegar hasta donde está. Mató a una persona, mató a un futbolista y hoy colecciona Ferraris. Y que además no solamente es su caso en comparación con el del centavo Muciño, sino también las mismas familias y los resultados o las vidas que tuvieron a raíz de ese incidente y de la falta de justicia o simplemente del esclarecimiento de los hechos, ¿no? Sí, un disclaimer muy importante que tengo que hacer aquí, por si en algún caso así hipotético el señor Jaime Moldún, el ingeniero Jaime Moldún, que está con vida, 82 años, el centavo se quedó en 24, él ya está en 82, llegara a ver un cachito de este podcast, que sepa que intenté contactarlo a través de una persona muy ligada a él y que en el reportaje, en la revista y también en los anuncios publicitarios y en todos los espacios en los que estoy hablando del reportaje, siempre intento hacerlo sin tomar una postura en contra de él, sino en contra del sistema de este país, ¿no? Él ya fue, digamos, declarado no culpable, libre, vivió la vida que le tocó vivir, pero claramente tenemos que explicar todos los detalles que lo llevaron a eso, a ese resultado. Y lo que dices de la familia es muy importante. Me guardé muchísima información, encontré muchísima información. Lo he dicho varias veces, podríamos hacer un documental con esta investigación. Y encontré muchísimas cosas de su familia que no son relevantes para el tema principal, pero que sí me reflejan una situación completamente lejana a la realidad del amplio promedio de los mexicanos, ¿no? Esa situación de privilegio, ¿no? Que tanto se expone ahora también hoy en día. Algo que sí se puso en la revista es que la hija de Jaime Moldún se convirtió en una reconocida científica con una carrera prominente, ¿no? En Princeton, en Oxford, que estudió incluso con Mark Zuckerberg, no en la prepa, sino en la boarding school, que es como un internado previo extraño, ya saben que los gringos tienen ahí. Como el algo. Ya nada más el simple hecho de haber estudiado el boarding school en Estados Unidos refleja la realidad de la familia Moldún, que, repito, toda esta investigación se hizo a partir de múltiples fuentes hemerográficas, testimoniales y muchísimas cosas que son públicas. Y pues que nada más fue mi trabajo encontrar. Pero bueno, ahora que lo mencionas, muchas cosas eran públicas, pero incluso si nos ponemos a revisar así de rápido, una googleada en noticias o en imágenes y que se pone Octavio Centavo Muciño y se va aquel día, aquel 31 de mayo o a su muerte, incluso entre esas mismas versiones de 1974 y las que se han intentado recuperar con el paso de los años, hay contradicciones. Totalmente. Y hay testimonios que chocan entre sí. Sí, no, de hecho casi todas las notas periodísticas del día siguiente y de los días posteriores contaban detalles diferentes. Yo me imagino que los reporteros de todos los medios iban a la fiscalía y en la fiscalía el poli o el MP o como se llame les leía, o el juez, ¿no? Porque el juez era el que estaba ahí metido en la oficina cobrando el billetón. Y los reporteros iban y yo creo que les leían lo que llevaban de investigación y ellos apuntaban en chinga y después iban a transcribir en sus notas y pues todos contaban un detalle diferente y lo que hice fue compilar todas esas notas que encontré, las organicé cronológicamente, leí hasta la última línea y organicé y así yo fui escribiendo mi relato. Porque obviamente el reportaje tiene ¿Estructura? Sí, tiene una estructura y además tiene un estilo que tiene que ver con cómo yo escribo, pero absolutamente basado en 100% hechos verificados en más de una fuente. Resalto mucho esto porque yo me quiero lavar las manos sobre cualquier tipo de situación en el futuro en el que yo estoy exponiendo los hechos tal y como sucedieron, o por lo menos tal y como hasta donde yo logré entender que sucedieron. Me faltó entrevistar a Jaime, ya le digo, al ingeniero Moldún. Tuteándolo, sí. Jaime, por favor, Jaime.
Me faltó entrevistarlo, la neta sí me hubiera gustado. Me encantaría. Ojalá que se dé la oportunidad en el futuro. Estaría muy chido. Claro, porque justo lo que dices, no es una incriminación, además eso es algo que ya pasó, que ya tuvo su finalización judicial, que ahorita también te preguntaré cómo va eso, pero que no tiene ningún sentido, se busca la recriminación tampoco pública, ¿no? Ni que No, vuelva a estar en el ojo no. público y que la gente se vaya encima y Ni creo con... que le importe al señor Moldon Barreto, ¿no? Multimillonario, me parece, no logré corroborar, pero no estoy seguro que iba siempre en Guadalajara, me parece que está en Inglaterra, en Estados Unidos, entonces ni siquiera creo que le interese un poco, ¿no? Él, él dedica su vida a sus Ferraris y seguramente a muchos negocios, tiene un complejo turístico en Puerto Vallarta. Toda esta información ya está en la revista, ¿eh? No es algo que estoy diciendo aquí secretos, no. Y es información que extraje del gobierno de México, o sea, información pública. eh, ¿Qué más me ibas a preguntar? Hablas de Jaime Muldum Barreto, de la vida que tiene ahorita los 82 años que lleva con vida, coleccionista de Ferraris, pero del otro lado hay una familia truncada que ni siquiera conoció realmente lo que sucedió por una u otra razón, pero al final también se tuvo que armar ese rompecabezas con lo poco que ellos tenían acceso dentro de, volvemos a lo mismo, ¿no? Dentro de esta corrupción y cerrazón del sistema judicial mexicano que intentaron buscar, pero no se pudo hacer como, no se pudo obtener la justicia que estaban pidiendo, ¿no? Sí, que de por sí la justicia realmente en un asesinato no existe porque ya está muerto el asesinado, entonces no hay manera de restablecer nada, ni con billete ni con nada. Pero sí, en 50 años ningún miembro de la familia se había enterado de las actividades del ingeniero, sino hasta que se las conté. Y el hermano del centavo, el señor Roberto Musiño, al que le mando un fuerte abrazo, lo fui a visitar a la ciudad de Cruz Azul, antes Jaso, en Hidalgo. Estuve en la tumba del centavo Musiño, que fue un momento medio extraño, porque aparte es un cementerio que ya está repleto de tumbas, ya no hay pasillos, entonces tienes que ahí sortear, ¿no? las criptas para poder llegar a la del centavo, la más grande y la más bonita, por cierto. Se acaban de cumplir 50 años, entonces remodelaron el mausoleo y por eso se ve más impresionante todavía. El hijo del centavo, que también se llama Octavio Mauricio, me contó muchas cosas y también se sorprendió de cosas que yo le conté, que le dije que no le podía contar más porque quería que las leyera directamente en el reportaje. Incluso los testigos que estuvieron en el restaurante, en 50 años, nunca nadie los había entrevistado. Esa fue la última pregunta que les Ninguno. hice. Ninguno de los testigos, la gente que estaba en barra, mesero, Digo, no sé si seguridad. ninguno, pero por lo menos con los que yo platiqué, Ujú. que estuvieron ahí, ninguno más bien todos me dijeron, nunca ningún medio me había buscado para entrevistarme. Fue la última pregunta que les hice. Y eso me sorprendió bastante. Y también llegó un punto en la investigación en la que dije, ah, chinga, ¿será que ya mucha gente, muchos periodistas se habían llegado hasta aquí Se encontraron con pared o con lo mismo y no quisieron seguir. y algún mensaje les llegó y les dijeron, detente? Bájale a las aguas un poquito, ¿ok? Yo por eso un día en vivo dije, si yo Ujú. recibo algún tipo de amenaza, no lo voy a publicar. No lo voy a publicar. Y a eso me refería, a que había llegado a un punto en la investigación en el que yo dije, ¿cómo es que nadie avanzó más? No lo entiendo. Y no me quería creer esa idea de que yo era el que la... No podía entenderlo, ¿no? Pero aún así seguía avanzando. Afortunadamente no recibí ninguna amenaza, hasta ahora, pero nunca recibirla, por favor. Pero... sí, ellos no sabían. Y Octavio Mauricio, el hijo del centavo, tenía 1 año y meses cuando fue el asesinato. Su mamá fue una pareja, digamos, temporal del centavo, que cuando lo mataron, ella abandonó a su hijo, abandonó a Octavio, lo llevó a Hidalgo a la familia. Ni siquiera lo llevó ella, lo llevó un padrino de Tío. bautizo y lo llevó a Hidalgo. Y fue la señora Genoveva y su abuelo los encargados de criar a Octavio Mauricio. De hecho, le cambiaron el apellido. Él se apellidaba Valdés García y ahora se llama, perdón, Musiño García. Él se apellidaba Musiño García y ahora se apellida Musiño Valdés, igual que su papá. Entonces, sus abuelos lo hicieron creer que él era el hermano del fallecido, cuando realmente él era el hijo. Entonces, imagínate crecer sin saber quién fue tu papá. Y creyendo que
tu hermano es tu hermano cuando es tu papá. Ajá, y además no entender por qué lo mataron y de pronto ir creciendo, entrar al cuarto de la familia donde guardan revistas, periódicos, empezar a leer y darte cuenta de lo que pasó y preguntar y que tu abuela, que tú crees que es tu mamá, todo el tiempo llore cuando hablas del tema, hasta que ya te cuentan y entonces dices, ¿qué? Y no tienes mamá, no tienes papá. Pues te tienes que resignificar desde toda la familia, desde todo lo que eres, ¿no? Y a raíz precisamente de una acción que él no tenía absolutamente nada que ver más que ser el hijo del centavo. Los paralelismos, ¿no? De lo que decías, de cómo fue cómo avanzó la familia Moldun y cómo se cuartó la familia Muciño Valdés. Cómo intentó avanzar, ¿no? A pesar de esa pérdida. Digo, sabemos que toda pérdida es difícil, pero más en estas situaciones donde no hay esclarecimiento, donde tienes que vivir incluso manteniendo una mentira, porque eso es lo que te dicta tu pensamiento, tu razonamiento, tu experiencia de vida, que es lo que va a ayudar a proteger a la persona que viene detrás. Claro, al niño. Sí, sí, sí. Porque Correcto. no lo hicieron por no contarle el chisme, sino porque no querían que sufriera desde chico, ¿no? Él también fue futbolista, también surgió de las básicas del Azul. No debutó, si no me equivoco, no me acuerdo bien, pero jugó en Primera A con José Luis Trejo y ya después se dedicó al negocio del cemento, como toda su familia. De hecho, el Centavo era hijo de dos de los fundadores de la cooperativa Cruz Azul. O sea, era una familia muy conocida y muy reconocida en Hidalgo. Y también era muy cruzazulino. 100%. Él sí era y además fue multicampeón. Digo, también ahí está interesante cómo se va, ¿no? Cómo se va a las Chivas, que ni siquiera es por una cuestión propia o una cuestión... Sí, sí son temas de fútbol, pero no fútbol cancha como tal, ¿no? Sí, tuvo buenos torneos en Cruz Azul. Él debutó en el 69, pero fue en la 70-71 donde brilló, con 2 goles y 2 asistencias contra el América en la final. Ahí surgió el clásico joven, que todos le decimos clásico joven, y fue porque el Centavo Muciño aniquiló al América 4-1, la única final que el Azul le ha podido ganar a las Águilas. Pero después se lesionó, llegó, ¿cómo se llama? ¿Héctor Salgado? No. Horacio. Llegó Horacio López Salgado y lo sentaron. El Güero Cárdenas lo sentó. Su último año estuvo lesionado de la rodilla. Fueron campeones contra León. Ahí ya habían ganado el tricampeonato. Y decidió marcharse a las Chivas. Mucha gente me ha reclamado que por qué no lo pusimos con una playera de Cruz Azul en la portada. Número 1, porque no hay muchas fotos del Centavo Muciño, tristemente, disponibles para publicarse. Y número 2, porque de las que hay, no hay ninguna que represente lo que representa esta, ¿no? Que era un ídolo, que era que la gente lo amaba y que lo mataron 4 meses después de la foto. Entonces, por eso es que... Y además lo mataron en Guadalajara, ¿no? Mientras era futbolista de las Chivas. Después de que eliminaron a la selección en Haití rumbo a Alemania 74, donde él fue y jugó, metió 4 goles contra las Antillas neerlandesas y los eliminaron. Terminó la temporada con las Chivas, que no pudieron ni calificar a la liguilla. Se iba de vacaciones y pum, 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 lo mataron. Estaba festejando incluso su cumpleaños, ¿no? Tenía la idea de regresar a Hidalgo para festejar con la familia. Iba No a rentar pudo. un camión para llevar a sus compañeros de las Chivas. Iba a rentar un flete, así decían el esto, que se los iba a llevar de viaje para hacer la fiestota en Jaso. Y ahorita que justo hablas de el esto y que también tocaste el tema de las fotografías y que hace unos minutos estabas hablando de la elección de la portada, de cómo la viste, cómo fue. ¿Qué otro material encontraste también con el esto? Porque justo cabe resaltar que fuiste a la Hemeroteca y Biblioteca Vázquez Raña, que es una joya también, que tiene muchísimo archivo. ¿Qué es lo que encontraste en las mesas, en los laboratorios ahí? Estuvo muy chido porque te digo que inicié la investigación en septiembre y la terminé en octubre, la acabé Finales. Sí, no, me obsesioné de una manera que hoy me acuerdo de ese mes y digo, cabrones, todo el día pensaba en el Centavo Muciño, 24 horas me dormía pensando, corregía mi texto, volvía a escribir, cambiaba palabras, metía, sacaba. Lo que ustedes leen como señorita N en la revista, que es actriz principal, protagonista del reportaje, durante mucho tiempo tuvo su nombre. Durante las primeras 3 semanas, yo creo. Sí, ¿no? Y lo puse hasta que un día en la noche me cayó el 20 y dije, no, güey. Sobre todo cuando hablé con el doctor Ro, que es el cajero del restaurante. Okay. Porque él me dijo, me confirmó la teoría que yo tenía a partir de todas las demás versiones, en las que era muy probable que la señorita N
fuera pieza fundamental de esta discusión de borrachera que mencionaste al principio. Ya lo pueden leer ustedes en el reportaje de la revista, por supuesto, no les vamos a contar aquí toda la historia, no chinguen, compren la revista, balompié.mx. Y hasta que un día te dije, ¿sabes qué? No, mejor no voy a poner nombre y apellido, vamos a ponerle señorita N y vamos a enfocarnos solamente en el verdadero criminal, ¿no? En el verdadero responsable de todo esto, porque ella pues no participó como tal, no quiso hacerlo, ¿no? Pero bueno, ya lean el reportaje para que se enteren más a detalle. En la hemeroteca Vázquez Raña encontré, me llevaron un sobre con, no sé, 100, 150 fotografías, que son las fotos que usaban en el periódico, las originales y algunos negativos. Bueno, los negativos son los originales y algunas copias impresas. Y las revisé todas. Tenía una foto muy dura era una foto del cadáver del Centavo Muciño. Obviamente esa la descarté inmediatamente, claro. Pero por supuesto que la tengo aquí, mira, en la cabezota cada vez que, ¿no? Supongo que después de la autopsia, porque tenía ya las cosidas. Sí, estaba cosido, ya listo para... Creo que era del día del entierro. Ya. Entonces eran 2 fotos, una muy cerca de su cabeza y una de cuerpo casi completo. Y en ese momento empezó a temblar, cabrón. Me sacaron del esto porque empezó a temblar y dije, aventé la foto del cadáver y me fui corriendo, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Pero sí encontré mucho material. De ahí tomamos la foto de su primer gol con las Chivas ante el Zacatepec en la Bombonera. Tenemos una con Enrique Borja en Haití justamente antes de que los eliminaran. Que además también eran amigos y al mismo tiempo rivales, digamos, ¿no? Sí. Porque mucho tiempo estuvieron ahí peleando los campeonatos de goleo. Sí, Borja era más como el Chicharito, de meter goles como podía. Y de repente sacaba unos golazos que no te podías creer. De hecho, en el 4-1 de la final, Borja metió el gol del América, un golazo de cabeza. Y el Centavo era muchísimo más recio, más duro. Se aventaba de cabeza, de izquierda, de derecha, se lastimaba. Todo el tiempo estaba golpeado porque era fuertísimo. Entonces tenía ese carácter de ir a buscar la pelota como diera lugar. Y además era un punto que también cuenta su familia, ¿no? Que al momento de trabajar en la cooperativa y de venir precisamente de una familia chambeadora, él también tenía como esta corpulencia que le ayudaba un chingo, ¿no? Sí, un dato muy importante es que él practicó box durante su infancia. Jugó muchos deportes, softball, americano, básquetbol, pero el box, dice su hermano y su hijo, que era de lo mejor, era en lo que mejor se desarrollaba. O sea, peleaba bien, peleaba chingón, pues. Era de los que se peleaban en la escuela. Incluso, justo ahora que lo mencionas, hay un periódico jalisciense que menciona que él somete a Jaime Muldum Barreto esa noche, cuando empieza una de las discusiones dentro de estas versiones que existen, ¿no? Sí, me encantaría explicarles todo el reportaje, pero el cabrón del productor que nos hizo esperar 3 horas para empezar a grabar ya quiere que cortemos. Nada más les voy a contar que hay 6 versiones de los hechos, porque el reportaje de la revista Balompié cuenta 3 puntos importantes. Primero, un contexto histórico del Centavo y de la familia Muldum Barreto. Después cuenta los hechos, toda esta recopilación de la que platicábamos sobre qué pasó esa noche, en la noche del 31 de mayo y la madrugada del 1 de junio del 74. Y por último, el tercer punto es qué pasó después con Jaime Muldum, ¿no? ¿Qué pasó con el asesino? ¿Y qué pasó con la familia del Centavo Muciño? Por ahí también incluso él vuelve después de algún tiempo, ¿no? Él mismo es quien se entrega. Sí, de hecho esa es una de las versiones de los hechos. En el segundo punto hay 6 versiones de los hechos. Las primeras 4 son combinaciones de todas las notas periodísticas que pude compilar. Lo que declaró Jesús Prado, el futbolista que lo acompañó, lo que investigaron los periodistas con los policías de la época, las declaraciones que iban surgiendo poco a poco de los presentes, las que sí se publicaban y las que no. Y la quinta versión de los hechos, esa es la que abona muchísimo a la historia, porque es la entrevista que tuve con el doctor Hugo Ro, un neurocirujano hoy en día, que en ese momento era estudiante de medicina. Que hacía, ya, exacto. En ese momento era estudiante de medicina. Él fue el que hizo la llamada a la ambulancia, el que llamó a la Cruz Verde para que fueran a ayudar a auxiliar al Centavo. ¿Él dónde estaba? Él era el cajero. Él estaba en la caja y él veía todo lo que pasaba a su alrededor. Y esa quinta versión de los hechos creo que es la que más luz le da a todo lo que sucede, aunque por supuesto siempre
dependemos de que el testimonio nos esté contando la verdad. Confiamos en que el doctor Hugo Ro, que fue de los pocos que me permitió usar su nombre, nos haya dicho la verdad. Y en el sexto punto, en la sexta versión de los hechos, es la declaración de Jaime Moldón Barreto, que curiosamente se entregó a las autoridades 2 años después del asesinato. Pero, como ya no tenemos tiempo, ¿por qué no tenemos tiempo si este es nuestro chingado podcast? Como esto no es televisión, güey. Podemos seguir grabando las veces que quieran. Como ya no tenemos tiempo, pues hasta ahí les vamos a dejar la historia. Así que lean el reportaje de la revista Balompié número 2. Está muy chido. Ni siquiera lo pienso como si lo hubiera escrito yo. Siento que lo escribió alguien más y yo lo leí. Te lo estoy contando porque lo leí. Me gusta. Y por supuesto que no es lo único que hay dentro de la revista Balompié. Pero de eso les vamos a contar en próximos episodios. Justo, lo que estás contando ahorita, lo bajaste a 16 páginas. O sea que si de por sí es mucha información, baja a 16 páginas. Y estas son simplemente el 9% de lo que trae revista Balompié, ¿no? Exactamente. Y exactamente con ese mismo cuidado hemerográfico, informativo, testimonial, con labor de campo, es como pues se hicieron el resto de contenidos que igual tienen la misma valía, ¿no? Sí, en el próximo episodio les vamos a contar un poco sobre qué. ¿Va a venir Rodrigo? No. No, ese es el tercer episodio. Después les vamos a hablar sobre los equipos regios y todo el varo que tienen y cómo es que tienen business ahí con el gobierno de Nuevo León y con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero yo creo que en el próximo podemos hablar de temas variados del amateurismo. Claro, se puede hablar también de la talacha. La talacha, por supuesto, de la entrevista con Melvin, que nunca hablé de ella, o sea, como que la grabamos y está ahí. La voy a liberar también para que la vean. Ya la voy a poner pública en YouTube, porque está privada para los que tienen la revista. Pero bueno, Obed, estuvo bien chido el primer capítulo, en corto. ¿Cómo calcularse ese 9% tan rápido? No sé, la verdad es que fue algo muy rápido. Estuvo chido. Gracias, Obed. Gracias por ver este primer episodio o escucharlo. Lo vamos a subir a Spotify, ¿no? A los dos, ¿no? Espero. No sé. Hay que ver qué pedo, cómo funciona. Vemos. Y pues nos vemos en 15 días. Bueno, Betty, te veo mañana para grabar, güey, otra vez. Aquí estamos. ¿Tengo que decir adiós o cómo se hace? Pues un cierrecito, ¿cómo es cámara banda? Esto fue el primer episodio, pero sí, directo a cámara. Un promo de cómo funciona. Y bueno, ya saben, si quieren leer el reportaje sobre el asesinato del Centavo Muciño, entren a balompié.mx, adquieran su revista, la pueden comprar individual o en suscripción anual, que les va a dar la número 1, la número 2, la número 3 y la número 4, que salen en febrero y en mayo de 2025, para que tengan la colección completa. ¿Qué más, güey? Síganse suscribiendo. Sí. Siempre. Acuérdense de que este es un podcast que va a salir cada 15 días, idealmente, así que suscríbanse aquí al canal o síganos en Spotify si es que nos están escuchando allá, para que les llegue el próximo episodio, que espero que sea el primero de un montón, ¿no? Cámara. Primero de muchos. Ahora sí, ahí se ven.